Buenos días con todos. Continuamos con el curso de geometría con el tema de polígonos. Hoy veremos las propiedades fundamentales. Recordemos, a ver esa parte para recordar, que hemos visto los polígonos y sus elementos, ¿cierto? ¿Qué tiene? Tiene vértices, lados, ángulos interiores, ángulos exteriores, diagonales también. Entonces, sigamos recordando la clasificación de polígonos. Hemos visto, según el número de los lados que tenía, ¿no? Triángulos cuando tiene 3 lados, cuadrilátero cuando tiene 4, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, nonágono, decágono, endecágono y así sucesivamente, ¿no? Y los polígonos que no tienen nombre según a sus lados, solamente se les denomina polígonos de 16 lados, de 25 lados, de 30 lados, de esa manera. Y la clasificación número 2 que habíamos visto era según sus ángulos o conectividad, ¿se acuerdan? El polígono convexo y no convexo. Recordemos que un polígono convexo, los ángulos interiores o cada ángulo interior que tenía mide menor que 180 grados, menos que 180 grados. En cambio, en polígono no convexo, uno o al menos un ángulo ya mide mayor que 180 grados. Esos son polígonos no convexos, miren, mayor que 180 grados, miren. Además, cuando tú prolongues ese lado, va a cortar al polígono en dos, ¿cierto? Muy bien. Hemos recordado un poco la clase anterior. Hoy continuaremos con la clasificación número 3 según sus lados y sus ángulos. Ya tenemos polígonos regulares y polígonos irregulares. Como acá veamos en polígonos regulares, es cuando un polígono tiene todos sus lados y ángulos iguales. Quiere decir, es cuando un polígono es equilátero y equiángulo. A ver, ¿cómo mis? Equilátero quiere decir a que este polígono tiene igual lado en todos. Miren, si esto mide 4, acá mide 4, acá mide 4 y 4. También es equiángulo, que quiere decir que tienen el mismo ángulo. Si aquí es 90, 90, 90, 90, ¿no? Todos miden igual, tanto en los lados y los ángulos. Esos son polígonos regulares. Y lo mismo pasa acá. Estamos viendo de que estos dos palitos, ¿no? Están en todos los lados, que nos quiere decir que es equilátero. ¿Ya? Equilátero. Tienen igual lado. Además, sus ángulos también son iguales, x, 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 por eso se les llama equiángulo. Y los polígonos irregulares, como su nombre mismo dice, no tienen el mismo lado, ¿ya? No son iguales la medida de los lados. ¿Están viendo? ¿No? Se pueden dar cuenta, miren, este es más largo a este lado. Entonces son polígonos irregulares. No son equiláteros, tampoco son equiángulos. Este ángulo mide más que este ángulo, ¿no? No son iguales sus ángulos. Ahora veamos los teoremas fundamentales de los polígonos. Pero teniendo en cuenta que n, ¿ya? Porque vamos a utilizar fórmulas, ¿ya? N va a ser número de lados del polígono. Hay que tomar en cuenta de que n es número de lados del polígono. O sea, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, de un triángulo, ¿cuánto va a ser n? ¿Qué es n? Número de lados. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? 3. O sea, n va a ser igual a 3. Por ejemplo, y un pentágono, ¿cuánto va a valer n? ¿Pero qué es n, mis? N es el número de lados. Entonces, un pentágono va a tener 5 lados. N es igual a 5. ¿Ya? Entonces veamos los teoremas, uno por uno. Ahora empecemos a ver, a conocer los teoremas o propiedades de los polígonos. 1. Nos dice suma de medidas de ángulos internos. Para saber o hallar la suma de medidas de ángulos internos, tenemos este teorema o propiedad. ¿No? Ahí estamos viendo, ¿no? Va a ser igual a 180 por paréntesis, ¿no? N menos 2. A ver, el siguiente teorema nos dice, medida de un ángulo interior de un polígono regular o equiángulo va a ser igual a este teorema o propiedad. ¿No? Para saber o hallar la medida de un ángulo interior de un polígono regular, se utiliza esta propiedad, 180 por n menos 2, todo esto entre n. A ver, el teorema número 3 nos dice número total de diagonales. Muy bien. Para hallar el número total de diagonales de cualquier polígono, se utiliza esta fórmula, ¿ya?
n por n menos 3 entre 2. Esto nos va a facilitar hallar la cantidad de diagonales que se puede tratar de cualquier polígono, así sea de un polígono de 50 lados. ¡Wow! Imaginen, no vamos a estar dibujando y trazando de cada uno de los vértices todas las diagonales y luego vamos a contar. No. Más fácil se utiliza este teorema. ¿Ya, mis niños? Muy bien. Continuamos a ver 4. Esta propiedad nos dice suma de medidas de ángulos externos. Para saber la suma de las medidas de los ángulos externos se utiliza esta propiedad. Aquí está, suma de todos los ángulos externos es igual a 360 grados. ¿Ya? Muy sencillo. Aquí tenemos también la otra propiedad. Nos dice medida de un ángulo exterior de un polígono regular o equiángulo. Se usa esta propiedad. La medida de un ángulo exterior es igual a 360 grados entre n. ¿Ya? A ver, otra propiedad. Ahí tenemos perímetro de un polígono. El perímetro es igual a decir 2p, ¿ya? Entonces, perímetro de un polígono es muy sencillo. Es igual a la suma de la longitud de todos sus lados. ¿Ya? Ahora resolveremos algunos ejercicios donde aplicaremos algunos de los teoremas que acabamos de ver. ¿Ya? Nos dice acá, halla la suma de los ángulos internos de un decágono. Nos pide hallar la suma de los ángulos internos de un polígono de... ¿Cuántos lados tiene un decágono? 10 lados, muy bien. Entonces, utilizaremos nuestra fórmula que es esta. Ya está en los teoremas que acabamos de ver. Entonces, la fórmula es 180 por n menos 2. ¿Y n a qué es igual? Al número de lados. Entonces, el número de lados de un decágono es igual a 10. Diremos n es igual a 10. ¿Qué vamos a hacer acá? Solo reemplazar el valor de n. Entonces, 180 por, en vez de n ponemos 10 menos 2. Sigamos, sería 180, 10 menos 2 es igual a 8. ¿No? Y 180 por 8, ¿a cuánto es igual? A 1440. Este es el resultado. Entonces, la suma de los ángulos internos, de todos los ángulos internos de un polígono de 10 lados, es igual a 1440. Ejercicio número 2. Nos dice, halla el total de diagonales de un pentadecágono. A ver, ¿se acuerdan cuántos lados tiene un pentadecágono? Vamos, vamos. Tenemos que practicar. Muy bien, el pentadecágono tiene 15 lados, ¿ya? Entonces, para hallar el número total de diagonales de un pentadecágono, vamos a utilizar, están viendo en la pantalla, esta propiedad, ¿ya? Esta propiedad. No es necesario que dibujemos un polígono de 15 lados y estemos trazando y contando, ¿no? Es muy tedioso. Para eso existe esta propiedad, para hallar la cantidad total de diagonales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar, ¿no?, a n el número 15, porque nos dice un pentadecágono es igual a un polígono de 15 lados y n es igual a 15. Entonces, número de diagonales es igual a 15, no, paréntesis, en vez de n que ponemos 15, menos 3, cierra paréntesis, todo esto entre 2. Ya, lo que estamos haciendo solamente es reemplazar el número de lados que tiene este pentadecágono. Bueno, este polígono. Entonces sigamos resolviendo. Número de diagonal, número total diagonal es igual a 15. 15 menos 3, ¿cuánto es? 12 entre 2. Muy bien. Pero si sacamos sus mitades, aquí es 1 y aquí queda 6. Por eso queda así. 15 por 6. ¿Y 15 por 6 cuánto es? Es igual a 90. Entonces diremos que el número total de diagonales de un pentadecágono, de este pentadecágono, es igual a 90 diagonales. Ejercicio número 3 nos dice, halla la medida de un ángulo interno de un icoságono regular. ¿Ya? Para hallar la medida de un ángulo interno hay también una propiedad que ya hemos visto, solo lo vamos a utilizar y para reemplazarlo. Entonces nos pide hallar la medida de un ángulo interno de un icoságono regular. ¿Ya? Icoságono regular. A ver, un polígono llamado icoságono, ¿cuántos lados tiene?
Muy bien, 20 lados. Y todavía es regular, quiere decir que es equiángulo y equilátero. ¿Ya? Muy bien. Solución, a ver, entonces iremos a nuestras propiedades, ¿ya? Y buscamos esa propiedad para hallar la medida de un ángulo interno, ¿ya? Y buscando es esta. Medida de un ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 entre n. Entonces, según este problema nos pide de un icoságono. Un icoságono, ¿cuántos lados tiene? 20 lados. Diremos n es igual a 20. Entonces reemplazamos acá el valor de n. 180 por, ¿no? En vez de n pondremos 20 menos 2 entre n, acá va a ser 20. De aquí vamos a simplificar, simplificando, miren, 20 acá es 1 y 20 aquí es 9. Entonces, medida del ángulo interno es igual a 9 por 20 menos 2, ¿cuánto es? 18. Finalmente diremos la medida de un ángulo interno es igual a 9 por 18, 162. Entonces, la medida de un ángulo interno de un icoságono, o sea, de un polígono de 20 lados, es igual a 162 grados. ¿Ya? A ver, en este ejercicio nos pide hallar el perímetro del siguiente polígono. Estamos viendo un polígono que tiene ya la medida de sus longitudes de cada lado, ¿cierto? ¿Cómo se halla el perímetro? Muy bien, vamos a sumar nada más las medidas o las longitudes de sus lados, de todos sus lados. Entonces diremos, perímetro va a ser igual a, vamos, hay que iniciar de este lado, a ver, 8 más 3 más 3 más 4 más 10 más 4. Muy bien, entonces aquí tenemos perímetro es igual a 8 metros más 3 metros más 3 metros más 4 metros más 10 metros más 4 metros. Es igual, finalmente sumando, a ver, perímetro va a ser igual 32 metros. Si sumamos todo esto es 32 metros. Y así de manera sencilla se halla el perímetro de cualquier polígono, solo sumando la longitud de sus lados. Ya mis niños, nos vemos en la próxima clase. Cualquier duda o consulta, me escriben.